El aire nocturno en Chihuahua traía un fresco que recordaba cómo las noches del desierto caen rápido en penumbra. Entré a la hacienda, un restaurante donde Mauricio y yo celebrábamos aniversarios, graduaciones y hasta el 10º cumpleaños de Emiliano. Esta noche se suponía que era mi turno para marcar 65 años con la familia sin alboroto. Emiliano se levantó de la mesa junto a la ventana cuando me acerqué, con una sonrisa tensa y las manos inquietas sobre el mantel. A su lado, Paloma brillaba en un vestido rojo, su voz un poco más aguda de lo normal mientras exclamaba: «¡Feliz cumpleaños!». Consuelo besó el aire cerca de mi mejilla antes de guiarme a la silla frente a ella. Algunos amigos y parientes lejanos ya estaban sentados, murmurando cortesías. Pedimos. La charla fluyó como siempre el clima, el trabajo, los planes de Paloma para redecorar. Por un momento, me permití creer que esta cena era solo una reunión, nada más. Pero cuando retiraron los platos, Paloma dejó su copa y cruzó las manos, su sonrisa afilándose. «Consuelo», anunció. «Emiliano y yo decidimos que esta será tu última cena en libertad antes de la casa de retiro». Risitas incómodas revolotearon por la mesa. Sin saber si era una broma, mi hijo mantuvo la mirada en su servilleta. Su silencio más fuerte que las palabras de ella. El golpe dolió, pero no era nuevo. Tomé mi copa de vino. Bebí despacio y la puse en la mesa con calma deliberada. Entonces dije, firme y clara: «Esta es su última cena teniendo una casa donde vivir». La sonrisa de Paloma titubeó, y el tenedor de Emiliano chocó contra su plato. Tomé mi bolso y me levanté, dejando sus risas nerviosas y el peso de mis palabras flotando en el aire mientras salía a la noche que se enfriaba, ya segura de mi próxima llamada. Cuando llegué a casa esa noche, puse mi bolso en la mesa del pasillo y solté el broche del reloj de Mauricio. La banda de plata había perdido brillo con el tiempo, pero lo usaba en cada momento importante, como si su mano aún sostuviera la mía. Esa noche, el peso se sentía más pesado, no solo en mi muñeca, sino en los años de recuerdos que se negaban a callar. Habían pasado 15 años desde el infarto repentino de Mauricio. Emiliano tenía apenas 25 entonces, perdido entre trabajos e ideas de quién quería ser. Recuerdo corregir exámenes hasta el amanecer en el colegio comunitario. Luego, correr a casa para preparar su almuerzo como si aún estuviera en la secundaria. Las cuentas se apilaban como ladrillos, pero las pagué una a una. Aunque eso significara saltarme comidas o posponer reparaciones del coche, los años más duros vinieron con la crisis inmobiliaria del 2008. Emiliano me llamó una noche, llorando, diciendo que el banco estaba a punto de quitarle su casa. Conduje al otro lado de la ciudad con un cheque que no tenía derecho a escribir, vaciando casi todos los bonos de ahorro que Mauricio y yo habíamos acumulado. Le dije que era temporal, que me lo devolvería cuando las cosas mejoraran. Nunca lo hizo y nunca lo pedí. En ese momento creía que eso hacían las madres: proteger, proveer, borrar la deuda antes de que se convirtiera en vergüenza. Pensé que si daba lo suficiente, Emiliano aprendería gratitud, responsabilidad, tal vez incluso ternura. Pero con los años, cuando Paloma entró en su vida con sus bolsas de diseñador y su gusto por renovaciones constantes, noté cómo Emiliano pasaba por alto mis sacrificios. Ya no me llamaba solo para escuchar mi voz. Llamaba cuando necesitaba algo firmado, prestado o resuelto. Pasé la mano por el cristal del reloj de Mauricio, frío bajo mis dedos, y me di cuenta de que mi silencio había sido mi mayor error. Había dado todo sin exigir respeto a cambio. Y esa noche me mostró a dónde me había llevado ese camino. Me dirigí al cajón donde guardaba la escritura, sabiendo que era hora de dejar de fingir que no me quedaba nada. No dormí esa noche. El silencio de la casa me oprimía, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de Mauricio en el pasillo. Justo antes de la medianoche, abrí el cajón inferior del escritorio donde guardaba papeles que nadie más conocía
Mis manos pasaron por facturas de servicios y estados de seguros hasta tocar el sobre grueso, el que había escondido como un secreto culpable. Dentro estaba la escritura, prueba de que la casa donde vivían Emiliano y Paloma era mía, no de ellos. Recordé el día que la firmé. La hipoteca de Emiliano colapsó en los escombros de la crisis inmobiliaria. Él y Paloma estaban ahogados en deudas, apenas manteniendo las luces encendidas. Pagué los atrasos sin dudar, insistiendo solo en que la escritura se transfiriera a mi nombre para proteger la propiedad de los acreedores. Pensé que sería temporal, solo un escudo hasta que encontraran su rumbo, pero con los años, y sin gratitud alguna, dejé los papeles guardados, con la humillación del restaurante aún resonando en mis oídos. Tomé el teléfono y marqué a Leonardo Guzmán. Había sido amigo de Mauricio mucho antes de ser mi abogado, estable y discreto. El tipo de hombre que nunca necesitaba recordatorios de lealtad, contestó al segundo timbre, su voz cálida pero alerta. Perdón por llamar tan tarde, dije, pero no puede esperar. Necesito revisar una escritura. Cuando llegó a la mañana siguiente, café en mano, extendí los papeles sobre la mesa de la cocina. Leonardo los leyó con cuidado, asintiendo como si ya supiera a dónde llevaría esto. Tú tienes el título, dijo. Si ellos escalan sus amenazas, tienes todo el derecho de iniciar un desalojo, por primera vez en años. No sentí miedo, solo claridad. Aplané la escritura bajo mi palma, firme como el sol del desierto, y supe que había terminado de vivir como si no tuviera nada que proteger. La verdadera batalla. Lo sentía. Apenas comenzaba. Para el fin de semana, el teléfono empezó a sonar de maneras que dolían más que reconfortaban. Mi prima en Hermosillo llamó primero, su voz tensa con una simpatía ensayada. Consuelo, escuché que has estado olvidando cosas. Tal vez es hora de que consideres ayuda. Luego, una sobrina en Juárez dejó un mensaje. Tía, estamos preocupadas por ti. Emiliano dice que ya no puedes seguirle el paso. Cada llamada parecía menos preocupación y más semillas plantadas. La mano de Paloma era obvia. Su voz viajaba más rápido que el viento del desierto. Y ahora, mi nombre cargaba susurros de declive. El viernes por la tarde, un golpe seco en mi puerta llegó sin invitación. Al abrir, una mujer con bata blanca estaba allí, portapapeles en mano. Señora Consuelo, soy la doctora Vargas, especialista en geriatría. Su familia me pidió que la evaluara. La audacia casi me hizo reír. Sin mi consentimiento pregunté, manteniendo la voz firme. A veces las familias se preocupan, dijo, con esa suavidad clínica que enmascara la intrusión. Entonces que lo persigan legalmente. No entrarás a mi casa sin una orden judicial. Mantuve la puerta firme. Mi mirada nivelada. Por un momento ella titubeó. Anotaré tu negativa, dijo finalmente, y se fue con una sonrisa cortés que cargaba más lástima que respeto. Al cerrar la puerta, vi el coche de Emiliano estacionado al otro lado de la calle. Salió, con las manos hundidas en los bolsillos, los ojos esquivos. Mamá, comenzó. Paloma solo quiere lo mejor. Tal vez. No estaría mal que te revisaran. Sentí un calor en el pecho. Emiliano. Manejo mis finanzas. Leo cada mañana. Conduzco con cuidado. Mantengo esta casa. ¿Qué se supone que estoy olvidando? Tragó saliva, pero su silencio me dijo suficiente. Estaba inquieto, dividido entre la verdad y la lealtad a ella. Esa noche, llamé a mi médico de cabecera y agendé una evaluación completa, análisis de sangre, pruebas cognitivas, todos los registros que pudiera necesitar. Si Paloma quería construir una narrativa, la enfrentaría con hechos. La escritura seguía en mi mesa, sus bordes afilados bajo la luz de la lámpara, y entendí que el próximo golpe no llegaría en silencio. El lunes siguiente, estaba en mi escritorio organizando papeles para mi evaluación próxima. Quería cada documento médico listo, impecable e irrefutable. Mientras movía carpetas,
Tomé la pequeña caja de madera que Mauricio me dio en nuestro 20º aniversario. Dentro, solía guardar más que joyas, guardaba pedazos de memoria. Recordatorios de una vida que tenía sentido antes de todo esto. Pero al levantar la tapa, el silencio me recibió. El forro de terciopelo estaba vacío donde debería haber brillado el collar de perlas de mi madre. Los aretes de esmeralda de mi tía Celia también habían desaparecido. Incluso el brazalete de oro que Mauricio me dio tras el nacimiento de Emiliano ya no estaba. Por un largo momento me quedé allí, mirando el vacío. Mi pulso latía en mis oídos, la traición pesando más que la caja misma. Llamé a Leonardo de inmediato. Su voz me estabilizó. No toques nada. Consuelo, enviaré a alguien. Para la tarde, un investigador privado llamado Mendoza estaba en mi cocina, revisando fotos de las piezas perdidas. Era eficiente, directo, y en 2 días tuvo respuestas. Hay una casa de empeño cerca de la Plaza Mayor que registró objetos que coinciden con tu lista, informó. Revisamos los registros. Fueron vendidos hace 2 meses. Mi estómago se apretó. ¿Por quién deslizó unas imágenes granuladas de seguridad? El rostro de mi hijo, inconfundible, estaba junto a Paloma. Ella lucía radiante, sus manos descansando posesivamente en el brazo de Emiliano mientras él firmaba los papeles. Las perlas colgaban en la mano del tendero, envilecidas bajo la luz fluorescente. Sentí algo romperse dentro de mí, no solo por el dolor, sino por la claridad. Esto no era solo Paloma actuando sola. Emiliano estuvo allí, participando, entregando reliquias destinadas a futuras generaciones, objetos que alguna vez cargaron amor y continuidad. Leonardo me observó en silencio. Podemos presentar esto como evidencia. Fortalece todo. Pasé un dedo por la imagen borrosa del perfil de Emiliano. Alguna vez apoyó esa misma cabeza en mi hombro cuando las tormentas lo asustaban. Ahora la giraba completamente lejos de mí. El peso de ese cambio me dejó fría, pero no paralizada. Cerré la carpeta, la puse en el maletín de Leonardo y dije palabras que incluso a mí me sorprendieron. Prepara lo que venga después. Al amanecer del día siguiente, el sonido de puños en mi puerta dejó claro que Paloma no había terminado. Los golpes en mi puerta llegaron justo cuando las primeras luces anaranjadas tocaban las montañas de la Sierra Madre. Ajusté mi bata y abrí la puerta solo una rendija. Paloma estaba allí. El cabello desordenado, los ojos encendidos. ¿Crees que puedes humillarnos?, escupió. ¿Crees que un pedazo de papel te hace la reina de todo? Su voz resonó por la calle, atrayendo a los vecinos tras sus persianas. Mantuve mi mano firme en el marco de la puerta. Vete, Paloma. Esta no es tu propiedad. No es mi propiedad, rió, dura y hueca. Emiliano y yo construimos esa casa. Tú solo eres una vieja amargada tratando de robárnosla. Cerré la puerta, le puse el cerrojo y marqué a la policía. Para cuando llegó el oficial Ramírez, Leonardo ya venía en camino con una carpeta llena de documentos. La rabia de Paloma no se había apagado. Gritaba en la entrada sobre traición y crueldad hasta que su voz se quebró. Ramírez, un hombre de hombros anchos y ojos amables, escuchó pacientemente antes de tocar mi puerta. Le entregué la escritura, los recibos de la casa de empeño y los estados bancarios que Leonardo había preparado. Ella y mi hijo empeñaron joyas que no eran suyas, dije, y la casa que dicen es suya fue transferida hace años. Cada peso salió de mí. Leonardo llegó momentos después, calmado y preciso, reforzando cada palabra con fechas, firmas, sellos notariales. Ramírez revisó el montón, luego se giró hacia Paloma. Su tono cambió de cortés a autoritario. Señora, no tiene ningún derecho legal aquí. Debe abandonar esta propiedad de inmediato. El rostro de Paloma se desmoronó, la rabia colapsando en shock. Miró a Emiliano, que había estado al borde del jardín, con los hombros caídos, los ojos negándose a encontrar los míos. Abrió la boca, la cerró de nuevo y miró la grava como si allí pudiera encontrar respuestas. Emiliano,
Dije suavemente, pero no se movió. Las últimas palabras de Paloma fueron un siseo. Te arrepentirás. Lo jaló hacia el coche, sus uñas clavadas en su brazo. Él no se resistió. Cuando el patrullero lo siguió fuera de vista, Leonardo se giró hacia mí. Es hora. Consuelo, presenta las denuncias. Asentí. Mi voz firme. Sí. Desalojo y robo. Para cuando el sol despuntó en el horizonte, había firmado los papeles que cambiarían todo. 2 días después de presentar las denuncias, recibí la llamada del detective Salazar. Emiliano había sido detenido en el banco del centro donde trabajaba. Las palabras se asentaron sobre mí como polvo, esperadas y pesadas a la vez. Para la tarde siguiente, estaba en la sala de visitas del reclusorio del condado. El aire cargado de desinfectante y el zumbido bajo de las luces fluorescentes. Emiliano entró con el uniforme beige que lo despojaba de todo lo familiar. Lucía más delgado. Sus ojos ensombrecidos por el insomnio. Por un momento, vi al niño que alguna vez fue, el que se aferraba a mi mano el primer día de clases, pero luego su mirada cayó, y la distancia entre nosotros se sintió más amplia que cualquier pared. Mamá, comenzó, con voz áspera. No quería que llegara a esto. Paloma, tiene un problema. Apuestas, casinos en línea, apuestas deportivas, cualquier cosa a su alcance. Prometía que cada vez sería la última. Pensé que si cubría las pérdidas, ella pararía. Por eso tomé las joyas, el dinero. Creí que podría devolverlo antes de que lo supieras. Las palabras golpearon como piedras. Y la escritura, las mentiras a la familia frotó sus manos. Las muñecas aún marcadas por las esposas. Me dije que era supervivencia. Me dije que la protegía a ella, que nos protegía. Me incliné hacia adelante. Mi voz firme pero fría. Emiliano, no protegías a nadie. La habilitaste, destruyéndome en el proceso. Robaste lo que no se puede reemplazar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Lo siento, mamá. Por favor, no sigas con esto. Negué con la cabeza. Puedo amarte, Emiliano, y aún hacerte responsable. El amor no borra las consecuencias. Bajó la cabeza, en silencio. Cuando el guardia vino a escoltarlo, me levanté y puse mi mano en el cristal. Encuentra al hombre que perdiste, Emiliano, pero esta vez no te salvaré. Al salir a la luz del desierto, supe que el siguiente paso no sería sobre castigo, sino sobre reclamar el futuro que había dejado escapar por demasiado tiempo. Los meses pasaron con una estabilidad que no había sentido en años. Tras las audiencias, los papeles y las firmas, la casa volvió a quedar en silencio. Al principio, el silencio me inquietaba, pero poco a poco se convirtió en un compañero. Lo llené con nuevos ritmos, caminatas matutinas bajo los álamos. Tardes con un pincel en la mano en el centro comunitario. Mis paisajes eran rústicos, pero cada uno me recordaba cómo el desierto carga dureza y belleza por igual. También me unía a un pequeño club de lectura en la biblioteca. Mujeres de mi edad, algunas viudas, otras divorciadas, todas cargando historias que rara vez contábamos. Entre té y libros de bolsillo, encontré algo que no sabía que extrañaba risas sin el filo de la preocupación. Una de ellas, Dolores. Se inclinó sobre la mesa una noche y dijo: «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Le creí. En casa, contraté a María, una mujer con ojos tranquilos y un ingenio rápido. Oficialmente, era una cuidadora a medio tiempo, ayudando con mandados, cocinando cuando mis manos dolían, pero pronto se sintió más como una amiga. Compartíamos recetas, historias de nuestros esposos, y nos sentábamos en el porche viendo el cielo encenderse de rosa cada noche. Por primera vez, mis días estaban llenos no de anticipación de conflictos, sino de pequeñas alegrías que podía reclamar como mías. Mientras tanto, Leonardo me guió para reescribir mi testamento. La decisión fue fácil. Las propiedades que Mauricio y yo construimos, las inversiones discretas que protegí, no serían combustible para la codicia. En cambio,
irían a una fundación que ayudara a mujeres como yo, mayores, acorraladas por la familia y silenciadas. Para Emiliano, dejé una suma modesta, suficiente para que empezara de nuevo si decidía reconstruir su vida. Cuando firmé la última página, Leonardo me miró por encima de sus lentes. No solo aseguraste tus bienes, Consuelo, sino tu dignidad. Cerré la carpeta, sintiendo el peso de los años levantarse. Por primera vez, mi legado no se sentía como una cadena al cuello, sino como un regalo que elegí dar. Y entonces, una tarde, llegó una carta del reclusorio del condado. El sobre llegó un martes, con la dirección del reclusorio del condado estampada en tinta negra. Lo llevé a la mesa de la cocina y me senté un largo rato antes de abrirlo. Dentro había una carta, 5 páginas escritas con la letra cuidadosa y inclinada de Emiliano. Comenzó con lo que había esperado años escuchar, una admisión de culpa sin excusas. Confesó haber empeñado las joyas, desviado dinero y callado mientras Paloma orquestaba su campaña contra mí. Escribió sobre sus amenazas, cómo le decía que lo dejaría y lo acusaría de abuso si no cumplía. Admitió que le creyó y que el miedo lo llevó a traicionar a la única persona que siempre estuvo a su lado. Me convertí en su sombra, escribió, no porque la amara, sino porque fui demasiado débil para enfrentarla. Describió la codependencia en detalle crudo, las noches cubriendo sus deudas de juego, las mentiras que se decía sobre devolverlo todo, los momentos en que quiso confesar pero tragó las palabras. Prometió que, una vez terminara su libertad condicional, dejaría Chihuahua por completo, tomaría un trabajo en otro estado e intentaría reconstruirse en alguien digno de respeto. Cuando llegué al final, su última línea resonó con el niño que alguna vez conocí, mamá. No pido perdón. Solo pido que recuerdes que alguna vez fui el niño que te amaba. Doblé las páginas con cuidado y las guardé en el cajón del escritorio junto al reloj de Mauricio. No respondería, no ahora, pero tampoco podía tirarlas. Entre las líneas, el niño que crié destelló por un momento, aunque las heridas seguían demasiado frescas para tocarlas. Esa noche, mientras regaba el jardín, un joven apareció en la reja y me llamó por mi nombre. Habían pasado 6 meses cuando escuché el apellido Morales pronunciado por alguien nuevo. Era una brillante mañana de primavera, y estaba arrodillada en el jardín, plantando semillas de cempasúchil en la tierra, cuando una voz en la reja llamó suavemente, «Señora Morales». Levanté la vista y vi a un joven, no mayor de 20, con cabello oscuro que atrapaba el sol y ojos tan dolorosamente familiares que me cortaron el aliento. Los ojos de Mauricio. Me llamo Adrián, dijo, moviéndose nervioso. Adrián Morales. Soy el hijo de Emiliano, de antes de Paloma. No sé si él te lo dijo alguna vez. Me limpié las manos en el delantal y lo estudié. Su postura era firme, su voz respetuosa, sin la defensiva a la que me había acostumbrado. Me extendió una carpeta. Lo encontré hace unos meses. Mencionó tu nombre. Quería conocer a mi abuela. La palabra cayó más pesada que cualquier joya o escritura. Abuela. Lo invité a pasar, cautelosa pero abierta, y nos sentamos en la mesa de la cocina donde tanto se había desmoronado meses antes. Me habló de su madre, de crecer sin Emiliano, de abrirse camino en la escuela. No me pidió nada, ni dinero, ni promesas. Solo la oportunidad de saber de dónde venía. Escuché, y por primera vez en años, la familia se sintió como algo elegido, no exigido. Cuando se fue esa tarde, me quedé junto a la reja y sentí una fuerza tranquila asentarse en mí. La casa detrás de mí seguía siendo mía. El testamento asegurado, las batallas atrás, pero aquí había algo diferente, una herencia que no esperaba. La oportunidad de plantar nuevas raíces en una tierra que alguna vez estuvo rota. Y por primera vez creí que podrían crecer,